Como ustedes saben, efectivamente, hoy se ha divulgado este informe sobre, fundamentalmente acerca de lo que ocurrió durante las protestas y las sazonadas que tuvieron lugar aquí en nuestro país entre diciembre y enero de este año. Perdón, la interrumpí, pero es que había un problema técnico. Adelante. Sí, no, muchísimas gracias. Nosotros hemos podido leer de manera contundente y creo que bajo ninguna excusa se puede obviar que en estas conclusiones no solo hay un análisis que ya se había compartido a través de algunas organizaciones con respecto a lo que podría ser una potencial masacre, potenciales ejecuciones extrajudiciales, el uso desproporcionado de la fuerza, particularmente casos como en Ayacucho, en Puno y en Juliaca en concreto, y que además nos plantean un interesante contexto, ¿no? No solamente el uso de la fuerza en el gobierno de Dina Boluarte, sino un acumulado de desigualdad, de racismo, de lejanía para un gran sector de la población que se ha visto reflejado también en sus medidas de lucha, ¿no? Hay quienes han opinado dentro del Congreso mismo que este informe está sesgado. Es casi una pregunta retórica, pero usted no comparte esa impresión. Mire, yo le quiero decir aquí dos cosas. La primera es que hay muchos congresistas, autoridades, hay una corriente de opinión que cree que hablar de los derechos humanos es un sesgo, es una ideología o es una posición. Si partimos de ese hecho, vamos a encontrarnos con una pared, una diferencia abismal. Pero si partimos de la premisa en que los derechos humanos son derechos, son reales, el respeto a la vida en toda condición, etcétera, pues ahí creemos que estamos en la misma línea y en el mismo sentido que este organismo internacional, que no es una ONG, es un organismo internacional a la cual el Perú asiste. Y lo segundo que sí me gustaría complementar es que habemos congresistas que hemos presentado denuncias constitucionales contra los autores de lo que nosotros mismos hemos llamado esta masacre y que están pendientes de verse en la SAC. Ahora, lo que el informe plantea son recomendaciones que no son vinculantes. Correcto. ¿No es cierto? O sea, el hecho de que el Perú o pertenezca a la Organización de Estados Americanos no quiere decir que esta es una institución que dicta una cosa y tiene que cumplirse o aplicarse en el Perú, ¿no? Correcto, y creo que ahí también hay voces que indican que esto es un primer paso hacia la justicia, pero la justicia, y eso lo hemos visto quienes nos hemos reunido con autoridades, incluso diputadas, hoy hemos estado en mi bancada, se ha reunido con una diputada alemana que quería conocer un poco más el contexto a la luz de estos informes, lo hemos hecho antes incluso durante los primeros meses del año, y hay, digamos, una noción común sobre la soberanía de los estados. O sea, nadie va a interferir y la solución en el Perú tiene que encontrarla los peruanos, por supuesto. Ciertamente. Ahora, me parece entender que usted piensa que quienes hablan de sesgo en el Congreso, para empezar, a propósito de este informe, lo hacen por el solo hecho de que aborda la materia de los derechos humanos. ¿Realmente cree que es así delimitado o son así delimitadas las observaciones? Es decir, aparece la expresión derechos humanos, listo, este informe está sesgado, no quiero ni verlo. Un poco, sí, hay una parte grande que creo que sí tiene el sesgo por la palabra, y lo digo por lo que ocurrió recientemente con el lugar de la memoria, por ejemplo, que es un lugar que reivindica los derechos humanos independientemente de quién. O sea, se ha tratado de sesgar y decir que a nosotros o a un grupo de defensores de los derechos humanos les importa solo los derechos humanos de los que protestan, cuando eso es falso. El informe recoge también que puede haber excesos y, por supuesto, actos de violencia de parte de manifestantes que ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni mi persona, ni ninguna otra persona avala, pero creo que es importante mencionarlo porque es un primer sesgo. Luego de ahí se desprenden otros sesgos, como por ejemplo que la discriminación es una mentira, que no existe discriminación en nuestro país, que no existe el racismo en nuestro país desde hace siglos, y creo que esa es otra gran mentira disfrazada de sesgo, ¿no? Por ejemplo. De hecho, el informe habla de estigmatización o, en el fondo, de una manera gruesa de ver al otro, ¿no? Entiendo que cuando, por ejemplo, usted identifica a los que dicen lo que dijeron sobre el lugar de la memoria con los que dicen que este informe está sesgado y los empaqueta todos dentro de eso, dentro de un mismo paquete, ¿no cree que también está simplificando? Mire, puedo simplificar, pero cuando digo que alguien está sesgado y que alguien tiene prejuicios, creo que estas cosas son de alguna manera cambiables, ¿sabes? Yo ojalá, espero, y que hayan congresistas y otras autoridades y ciudadanía en común que pueda ir develando, deconstruyendo este tipo de miradas tan homogéneas sobre un tema tan complejo y tan doloroso para nuestro país, que es muy distinto a lo que habla el propio informe, en donde dice que se ha usado más bien una estigmatización, una persecución y un terruqueo, que tiene un efecto distinto a decir esta opinión es sesgada, ¿no? O esto es una falacia. Creo que es un análisis lo que se está haciendo ahí. Pero decir que alguien es terrorista, que es lo que la propia comisión, no solo es una descalificación, sino que yo, por ejemplo, ya interpuse una demanda por alguien que me ha dicho
hecho terrorista porque es difamar, finalmente teniendo en nuestro país y en la legislación un delito por terrorismo. Es como que yo diga aquí en una mesa que alguien sentado a nuestro costado es delincuente. Si no lo es difamar. Una calumnia. Solo que tiene un uso histórico, político, cultural atroz, ¿no? Peor aún, doloroso. Y esa estigmatización que, digamos, ha hecho carne en el discurso político en el país, no solo en el país, pero lo que nos interesa en este momento es lo que ocurre aquí en el Perú. ¿Cree usted también que es desde un solo lado? ¿No cree que hay una simplificación también como la que observaba yo hace un momento cuando dice, bueno, y todos los que no piensan como yo son reaccionarios, son fujimoristas? ¿No cree que puede existir también ese tipo de trazo grueso a la hora de identificar o de observar o describir a los que piensan de manera distinta? Sin duda, ¿no? Yo creo que muchos hemos hablado, mire, para decir y ser justas, no es fujimorista, pero sí hay alianzas políticas detrás de la izquierda que, por ejemplo, han sido criticadas, yo misma lo he reconocido, hay alianzas políticas de derecha que básicamente pululan o giran alrededor del fujimorismo porque, valgan verdades, es la fuerza política de derecha con mayor organización a nivel de partidos, y creo que sí, que ha habido una suerte de hipérbole o estereotipificación, ¿no?, etcétera. Pero bajo eso yo sí siento que está el contexto hiperpolarizado en la política de nuestro país. O sea, si no tuviéramos estos dos grandes polos opuestos que además se vieron reflejados en esta segunda vuelta, quizá el discurso tendría más matices y la conversación y el diálogo político pudiera ser un poco más llano. Sin embargo, eso también nos afecta, ¿no? ¿Cree usted que esta polarización a la que alude es consecuencia de cómo fue la segunda vuelta o es a la inversa? Que quienes llegaron a la segunda vuelta llegaron porque ya el electorado, aunque la verdad es que obtuvieron marginalmente mayorías, ¿no es cierto? En Sí, la primera sí, vuelta. sin duda. O ya estaba, digamos, ¿cómo podemos decir? Escindido el discurso político, las convicciones políticas, la manera de ver el país entre la ciudadanía. Sí, yo creo que las dos opciones que llegaron a segunda vuelta y la polarización, que es la pregunta, se originan en realidad en el problema estructural que describe la CIDH, ¿no? Es decir, en la desigualdad, en el descontento, el creer que con tibias reformas que en algún momento se han planteado, ojo, podemos hablar de gobiernos como el de Ollantumala o el propio Martín Vizcarra, en fin, de repente en algún caso Kuczynski, pero no se han... ¿Qué reformas, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Se planteó el hecho de que se prohíba la reelección y eso fue avalado y votado por la gente, correcto, es un ejemplo. Sí. Podemos dar otro ejemplo, Pensión 65, se crea como programa de manera, yo creo que es un buen programa social, de hecho una de mis propuestas es ampliarlo, pero es una propuesta que no ha solucionado de fondo el tema de pensiones. Entonces, es ahí donde surgen estos polos que dicen, ¿verdad? Con estas reformas que no son malas, pero no nos están sirviendo, necesitamos una agenda mucho más allá. Y eso también parte porque muchas de estas reformas no se han sabido implementar, no se están comunicando a la población y finalmente es cierto que también hay un tema estructural de fondo que solucionar, ¿no? Ahora, le voy a leer parte de un párrafo del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a mí me llama la atención que forme parte del informe porque escapa a la materia misma y me parece que ya expresa, digamos, una visión ideologizada de la economía, a la que tiene derecho todo el mundo, pero al momento de decir este informe está o no está sesgado, tiene o no tiene un contenido ideológico, me parece que esta afirmación, digamos, constituye un elemento de análisis importante. Dice, la economía peruana está basada primordialmente en un modelo extractivista cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan pueblos indígenas y comunidades, etcétera. ¿No le llama a usted la atención que aparezca eso en el informe sobre derechos humanos? Sí, lo leí justamente en un tuit y lo que te quería comentar, porque ha sido imposible revisar las más de 100 páginas del informe, pero lo he ido revisando por pocos, y yo te iba a preguntar precisamente, o sin ánimo de devolver la pregunta sin responder, pero eso no dice que el informe sea anti-extractivista. Eso no dice el informe que el extractivismo está mal. El informe no dice que hay que parar el extractivismo que genera, por cierto, ¿no?, que genera regalías, pero que no llegan. Eso no dice el informe. El informe describe lo que ocurre y es cierto que tenemos un modelo extractivista. Creo que ahí, si hubiera ideología, si hubiera sesgo político y si hubiera un adelanto de postura política... La sola calificación de modelo extractivista a mí me parece que sí está cargada de ideología. Yo discrepo. Yo creo que hay una corriente extractivista en Latinoamérica por una falta de industrialización, por una falta de valor agregado. Está bien, es una posición a la que todo el mundo tiene derecho, pero insisto en que es una posición cargada de ideología.
puede ser acertada o puede ser desacertada. Solamente estamos identificando un ingrediente cargado de ideología en un informe que se supone que no lo es. Yo discrepo, y mi razón para discrepar es que creo que es un análisis descriptivo de un país que no procesa lo que extrae, que solo extrae y vende, y ocurre con no solo minerales, sino muchas otras cosas. Y lo que siento es hacia dónde va la solución de ese modelo extractivista. Puede ir más hacia la derecha, puede ir más hacia la izquierda, puede tener una solución de centro. Eso no lo plantea la Comisión Interamericana, pero es una postura que yo... Pero dice, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones. Sí es una crítica a lo que ellos llaman el modelo extractivista, ¿no? Correcto, pero el modelo extractivista no es necesariamente basado en una ideología, ¿no? Creo que es un hecho ahí. Bueno, que no hemos superado. Eso es un hecho, podemos, así como usted discrepo yo también. Por supuesto. Muy bien, vamos a otros asuntos importantes también. Tiene usted una investigación por la compra de 2 departamentos, entendemos que fue uno después del otro. Correcto. Es decir, son 2 inmuebles, es una casa y luego un departamento. Pero vendió el primero para comprar el segundo. Perfecto, sí, tal cual. El primero, $165.000. Correcto. Y el segundo, 330.000 más o menos. El valor de la compra, sí. Sí. 360.000. 360.000. Es un departamento y 2 estacionamientos. Bueno, entonces lo que me imagino despierta, porque la acusación, digamos, se da en el contexto de una presunción de lavado de activos, ¿no es cierto? Sí. Que es una acusación muy, muy seria. Correcto, es una investigación que creo que todos lo tomaríamos con la seriedad que esto amerita. Sí. Si gustas, procedo a hacer una línea de tiempo muy sucinta para que se comprenda. Y de las fuentes del dinero, sucinta, correcto. Efectivamente, por favor. En realidad la investigación, la primera, en realidad son 2 investigaciones que están en fase preliminar. 2 me refiero a una que ha pedido abrir, la que ya se había archivado. Surgen porque se elaboran 2 informes de la policía. La policía tiene una división de lavado de activos por terrorismo y dan cuenta de un informe de un medio de comunicación, ¿no es cierto?, que termina en X y comienza con W, ¿ya? Y en este informe de la policía citan este reportaje, ¿no es cierto? Suena risible, pero esa es la información. Y la policía la remite a la Fiscalía. Y dice, bueno, ¿saben qué? Este medio de comunicación ha sacado que la señora que ahora es congresista ha tenido estos inmuebles, por ende, investiguen. Y la Fiscalía hace de oficio esta investigación a raíz de esa información en, la Fiscalía correspondiente, la archiva en el mes de marzo, ¿no? Hacen una investigación en donde se menciona, por ejemplo, a mi propio padre, a mis hermanos, sus trabajos que han hecho. Mi padre es un ingeniero civil, que ha estado colegiado, etcétera. Me mencionan a mí, los trabajos que he tenido y concluyen que se archiva. La Procuraduría del Ministerio del Interior dice, quiero que investigues más. Ella lo hizo cuando era una persona natural no congresista, ahora es una persona expuesta políticamente, ¿no es cierto? Hay un término para esto, cuando uno es congresista es figura y autoridad. Investiguen más, les doy un plazo de 90 días. En ese periodo estamos de investigación preliminar. La queja de la Procuraduría, como te comento, es básicamente porque ahora soy congresista, pese a que esto se ha realizado antes. Y lo que sucede antes es que mi padre hace un retiro, y nuevamente estoy mostrando, un par de los documentos de $165.000 de una cuenta de fondo, Credifondo S.A.S.A.F. del BCP, el retiro total, y la traspasa a mi nombre el dinero. Aquí está su nombre, a quién va, a Sigrid Bazán, mi hija, correcto, la suma total de $165.000. Con eso... ¿Que fue un adelanto de herencia? Fue una donación. Una ¿sí? donación. Correcto. Eso ha sido notarializado, más no ha sido elevado a registros públicos. No está la obligación de elevar ese tipo de documentos en registros públicos. Entonces, de repente por ahí se ha hecho una búsqueda en registros y no está, ¿correcto? Anexo a la minuta. Entonces, lo que ocurre con ese tema es... El origen del dinero de la primera compra está. Esa casa tenía un piso, se hacen las remodelaciones, para lo cual hay una serie de boletas, documentos de las remodelaciones. Que también costaron dinero. Que también cuesta un dinero que está debidamente justificado, acreditado en Fiscalía. ¿Fue producto de su trabajo? No, ese dinero es de mi padre. También en las refacciones. Correcto, mi padre hace las refacciones. De hecho, se entrevista a quien compró la casa y ella misma da un testimonio que, no estamos en un juicio, pero lo cuenta periodísticamente, de cómo ella solo me ve para la firma, ¿no es cierto? Mi padre es el que hace ahí, porque mi padre es ingeniero. Él contacta con la empresa que hace los servicios de remodelación. ¿Y la casa se revende. Igual de generoso con sus hermanos, su papá? Correcto. Sobre esto... Sí, la respuesta es sí. En realidad yo no quiero entrar a detalles porque esto es un tema que si la Fiscalía quiere investigar a cada uno de los miembros de mi familia yo no tengo ningún problema, pero no quiero exponer, digamos, mediáticamente a mi familia que hoy ya sufre un acoso y esto lo he denunciado y es un poco doloroso de verlo porque la congresista soy yo. Es una pregunta que se cae de madura, pues, ¿no? Porque
Si uno recibe una donación de esa naturaleza, pues posiblemente hay un tercio de la herencia que es de libre disposición y los padres pueden hacer lo que quieran con ello. Pero me imagino que eso llama la atención y dice, caramba, ¿por qué de pronto la hija favorita? Sí, yo no quiero exponer a mi familia además, pero esto es un tema que incluso en la investigación que se archiva se me hace mención. Yo tengo 3 hermanos, somos 4, se hace mención, como comentaba, el trabajo de mi padre y a sus ahorros, su liquidación, etcétera. Entonces sí pongo en cuenta de que la casa se revaloriza, se revende y con el dinero de la venta pasan años, yo lo tengo en un fondo a mi cuenta, es una cuenta de otro banco, del BBVA, y compro un departamento en el COVID donde los precios inmobiliarios caen, ¿no es cierto? Los departamentos y las casas se deprecian, compro ese departamento, lo declaro antes de ser congresista, que es el único inmueble que tengo, por cierto, y al momento de ya ser congresista. ¿Cuánto tiempo pasó entre que vendió el primer inmueble y que adquirió el segundo? Entre que se vendió el primer inmueble, que fue el año 2017, hasta el 2020, más o menos 3 años, ¿no? ¿Y en esos 3 años esa plata se multiplicó? No, eso también se puede pedir una pericia contable y la verdad es que en un fondo mutuo el interés que se gana ¿De dónde obtuvo usted lo que me imagino debe haber sido la diferencia entre...? Cuando la casa se revende a alrededor de 440.000 y pico dólares. Y mi departamento, que ahora es el que he declarado antes de ser congresista, tiene un valor de 360.000 dólares. ¿Usted se ha corregido a propósito de lo que dijo en un momento? Sí, y qué bueno aprovechar para nuevamente aclararlo. Yo dije que era fondo de jubilación, ¿no? Era un fondo mutuo. Y nuevamente te puedo mostrar y dejar los documentos. El rescate está acá, etcétera. El fondo mutuo es de mi padre. Mi padre ahí tenía, en fin, su liquidación, etcétera. Todo está contablemente para que la Fiscalía lo tenga. Y como te comento, la Fiscalía lo ha hecho mención también en un primer informe. Y, bueno, en ese sentido yo creo que no hay mayor duda. La palabra jubilación fue desafortunada porque era una entrevista sobre la reforma al sistema de pensiones y la jubilación. Entonces, un tema contagió al otro. Quizá, ¿no? Pero es un fondo y es plata, digamos, y es dinero de mi familia, dinero privado, no es dinero del Estado. Todas las compras están registradas, desde las remodelaciones hasta la reventa, todo está bancarizado. Y yo, en verdad, me siento muy tranquila y lo comento porque creo que a decir rumores y a tratar de malusar información para afectar y mellar honras, que yo sé que esto se normaliza en medio de un Congreso que está bastante delegitimado y bastante golpeado, mi persona no toma de manera poco seria este caso y más bien me tranquiliza que la Fiscalía pueda cerrar el tema, ¿no? ¿Cuál es el plazo en el cual la Fiscalía, piensa usted, debe cerrar este tema? Y me parece que usted presume que lo va a descartar. Sí, yo estoy segura, ¿no? Esto es 90 días. Eso ya lo ha dispuesto la Procuraduría y le ha pedido a la Fiscalía que nuevamente, la Fiscalía que ya, entiendo, archivó este tema, es la que va a reabrir el caso y en 90 días incorporar toda la información para que Procuraduría sepa que todo está ok, ¿no? ¿La preocupa a usted la Fiscalía, la acción de la Fiscalía? No, en absoluto. Porque hay, nuevamente, quienes sostienen de un lado y de otro que las acciones de la Fiscalía están teñidas políticamente. Mire, yo no creo en que uno pueda echar la toalla o tirar la toalla, como se dice, con respecto a la justicia. Yo creo que hay justicia en nuestro país, yo no tengo ningún problema de ser investigada. Y es más, me deja muy tranquila porque, como te comento, este caso es el mismo, ya ha sido archivado. Y si hay información que la Procuraduría del Ministerio del Interior necesita, va a estar ahí, o sea, no hay ningún problema. Lo que sí me preocupa y lo que no me gusta es que, y te lo digo porque yo sé que hay muchos ataques a mí que no son gratuitos. Algunos, en este caso, han pasado a este nivel, pero en otros casos yo siento que ha habido una suerte de animadversión política y dirigida contra mi persona. Y eso no me gusta. ¿Por qué cree usted que, digamos, especialmente contra su persona, cree usted que es una figura política que está en este momento atrayendo mucho fuego enemigo porque está figurando mucho? Mire, yo no tengo ánimos de figurar. Soy presidenta de la Comisión de Trabajo. He tenido dictámenes importantes que de repente y no han tenido pues muchos aplausos de un lado, quizás sí de otro. Pero creo que también estamos haciendo un bloque, quizá pequeño, quizá minoritario, pero importante, de congresistas de oposición. Y cuando digo de oposición, tenemos posturas también bien claras, tenemos principios bien puestos. Y por cierto, estas son posturas y principios que nos llevaron a ser elegidos congresistas. Yo no he cambiado mi parecer sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema del derecho a la protesta, sobre el tema del derecho a la huelga, protesta pacífica y todo, pero tenemos ahí nuestras formas también de ver las cosas y la gente nos eligió para seguir representándolas. Yo sé que esto no ha hecho buen eco y siento que de la misma casa o medio, entre comillas, de comunicación, se han estado sacando informes todas las semanas sobre cada cosa que hago y dejo de hacer, y no necesariamente las propuestas. ¿Se refiere usted al medio al que aludió
hace un momento. Sí, a Willax, ¿no? A Willax, cuyo dueño está siendo investigado. Como un acertijo, dijo que empieza con W y termina con X. Sí, la verdad no quería malograr el buen diálogo, pero sí creo que hay ahí un tema personal. Yo estoy contenta también de que, así como he dicho que hay justicia y que la Fiscalía debe hacer su trabajo, el señor Erasmo Wong tiene 8 años de investigación, el señor fiscal Puma va a presentar esto, según Hildebrand, en sus 13 a fines de mes al juez Carguancho, y yo creo también en que ahí se va a dar justicia, y ojalá que se aborde de igual manera todos los casos que tengan que investigarse en los medios de comunicación, y habiendo sido parte de varios, creo que eso es lo fundamental, comunicarle a la gente todo lo que existe, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los medios? O sea, entiendo que ahora es que es un medio de comunicación. A una persona que es mayoritariamente dueña de un medio de comunicación, pero la investigación en la que está... No, yo creo que es un medio de comunicación que se ha ensañado con casos míos, ¿no? De todo tipo. Y entonces está bien que los investiguen. No, en absoluto. No. Estaría bien que ellos informen de igual manera todos los casos y que no tengan un ensañamiento personal. Hoy día ha sido el único medio que ha querido entrar a grabar un evento, estoy segura, y déjame acá también de repente tener un pequeño prejuicio, ¿no? Pero estoy segura que no van a sacar absolutamente nada del tema de fondo, sino más bien detalles que no tienen nada que ver, tomas de apoyo, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál ha sido Nosotros hoy día realizamos un homenaje al trabajador, después del 1 de mayo, ayer y hoy hemos estado haciendo algunos eventos con la clase trabajadora, y yo sé que a veces la peleita entre congresistas o de repente el escándalo o el chisme pesa más que la propuesta, pero hemos expuesto los 33 dictámenes casi que tenemos de la Comisión aprobados, 9 leyes que la Comisión de Trabajo ha promulgado en el peruano, y queremos seguir trabajando, que esto no nos distrae, simplemente es un tema más que ya se absolverá. Mencionaba usted hace un instante que sigue siendo usted consistente con las razones por las que le solicitó el voto a quienes finalmente votaron por usted, y bueno, eso, que estima la coherencia. Eso me lleva al tema de su compañera de bancada, Isabel Cortés, que ha recibido, entre abrazos, una condecoración de la Presidenta Boluarte, a quien, digamos, primero ella consideró que merecía evaluarse, por lo menos si había que vacarla o no. Entiendo que a la hora de la votación no votó a favor de eso, pero sí firmó la moción originalmente. Pero en general, digamos, ella formó parte del bloque congresal al que usted pertenece, que no se ha sentido particularmente en sintonía con este gobierno. Verónica Mendoza ha hablado de traición, usted ha hablado de falta de coherencia, que son dos maneras de ver el asunto. El primero es una estigmatización moral, nuevamente, ¿no? Decir traición. Sí, mira, yo creo que ahí en todo caso los más traicionados son quienes han depositado también su confianza con la expectativa de no solo digo comportamiento, ¿sabes? Porque para mí no es solamente el hecho de abrazar a alguien, como se ha mostrado en la fotografía. No, eso solamente da idea de la intensidad del cambio de punto de vista. Sí, y yo creo que además, y esto sin duda, lo vamos a conversar en bancada, creo que es el espacio correcto para también hablarnos entre congresistas. Nosotros respetamos mucho estos espacios. Y sí, en algún momento ya se había hablado con la congresista, y creo que eso nos lo coordinamos constantemente, cosas como, por ejemplo, la presentación de una moción de vacancia y el voto para defender esa moción, porque por algo la hemos firmado, la presentación de mociones de interpelación, que ya hemos presentado por lo menos un par, y el voto para una eventual censura, lo hemos hablado, y entiendo que la compañera no siempre ha acompañado esas decisiones de bancada, por lo tal se han manifestado ya... ¿No ha asistido a las sesiones de bancada o ha asistido pero ha manifestado una opinión divergente? Exacto, ¿no? O sea, su voto, es su opinión, en ese caso... ¿Pero eso lo anunciaba en las reuniones de bancada? Mira, no tengo entendido de ¿Usted no iba tampoco a las reuniones de bancada? Sí. Es que hay varias, ¿no? Sí. Interpelaciones, el tema de la vacancia, etcétera. Sí. A las reuniones de bancada donde hemos acordado estos temas, siempre hemos estado todos y siempre se ha expresado la posición grupal. Nosotros no solemos votar estos temas porque hay un consenso, ¿sí? Entonces, el consenso de la bancada es que, es más, ni siquiera es consenso, es evidente, ¿no? Es como algo obvio, vamos a votar a favor de lo que hemos firmado, que es la moción de vacancia. Si alguien no vota, para nosotros es una sorpresa, porque eso sí se conversa antes. No se dijo, ella no lo mencionó en las reuniones previas. En el caso de la condecoración, que es otro caso distinto a las votaciones... No, estamos en las votaciones, llegamos después a la condecoración. Correcto. En las votaciones ella dijo, por si acaso yo no voy a votar a favor de la vacancia. No lo hemos visto en el tablero, o si no ha votado, por ejemplo, simplemente no la hemos visto en su escaño, ¿no? ¿Fue para ustedes una sorpresa? Sí, tal cual, por supuesto. Ok, en el caso de la condecoración... En el caso de la condecoración, ella mencionó un día antes, o no sé si el mismo día, ¿no? Por si acaso, acompáñenme.
Y yo lo leí el mismo día que la vi en televisión. Entonces, claro, evidentemente no se ha decidido, no se ha votado, no se ha conversado, no había una reunión de bancada para ello, no, en absoluto. Ha sido un comentario de la compañera que por favor la acompañen a recibir esta medalla, ¿no? Y, de nuevo, ha sido una decisión unilateral, porque ella no dice, compañeros, quisiera conversar con ustedes para... Bueno, la condecoración también es a una persona. Ella dice que es a todo el gremio y todo lo demás, pero es a ella la que han condecorado, ¿no? Yo no quiero ponerme sobre un pedestal y creo que todos los congresistas en algún momento podemos fallar, pero yo creo que en este tema, que es un tema de principios y es un tema además que marca la agenda en nuestra bancada. O sea, nuestra bancada es oposición a este gobierno y no te voy a mentir si digo que hay una desazón y hay un descontento, un malestar con la congresista. ¿Tienen ustedes la impresión de que ya no pertenece en la práctica a la bancada? Es algo que tenemos que conversar. Yo creo que sería injusto que yo hable de una congresista sin antes hablar en persona sobre este caso en particular. No hemos podido juntarnos como bancada, por eso es que quiero reservarme ahí la respuesta por respeto. Yo creo que a todos los congresistas merecemos respeto y yo estoy segura que la bancada también va a saber comunicarse para eventualmente o tomar una decisión o también expresarle su opinión colectiva a la compañera Cortés, ¿no? Estaba leyendo, eso en lo que concierne a la señora Cortés, estaba leyendo declaraciones suyas a propósito de la naturaleza de este gobierno y usted decía que este gobierno elimina a sus opositores y que en consecuencia es una dictadura. Luego más adelante dice camino a una dictadura. Para empezar, ¿es una dictadura o está camino a una dictadura? Sí, gracias por la pregunta, porque esta es una línea bien delgada, bueno. ¿sí? Y yo creo que siempre se ha estigmatizado y se ha dicho, mira, yo viniendo de la izquierda y tengo muchas críticas contra regímenes como el cubano, he dicho en la campaña regímenes como el venezolano y un poco la historia, ¿no? Que uno no comparte necesariamente. Y creo que es bueno desde la izquierda también tener esos matices. ¿Para usted Venezuela es una dictadura? Para nosotros, para mí en particular y para muchos jóvenes, Venezuela ha sido una dictadura con Hugo Chávez, ha tenido completamente un régimen autoritario con el señor Maduro. Y ahí sigue siendo una dictadura con Maduro. Mira, yo creo que han cambiado muchas cosas. Y yo sí creo que los últimos... ¿Usted cree que ha mejorado la cosa de Chávez a Maduro? No en la situación política necesariamente ni en la situación económica, pero yo sí siento que ha habido una ¿Cuál ha sido la mejora? Amplitud en deportes, en el sistema democrático. No, en el sistema democrático. Bueno, ok, perdón, le estaba desviando el... Yo creo que sería muy injusto analizar todas las variables de un país en 10 años, 20 años, 30 años y decir es exactamente lo mismo. Por eso digo que es importante el tema de los matices. Yo sé que la gente, al televidente de repente le gusta escuchar dictadura, democracia, no hay más. Pero, por ejemplo, lo que ocurre ahora, tú me dirás, oye, pero había una sucesión constitucional. ¿Cómo puedes decir que hay dictadura si la señora Boluarte tenía que asumir después de la vacancia del señor Castillo? Hay separación de poderes. Entonces, claro, libertad de prensa. ¿A qué llama uno democracia y a qué llama uno dictadura? Es algo que en la ciencia política diversos autores desarrollan, ¿no? Entonces, para no citar a esos autores, lo que yo digo es, y lo comparte Martín Tanaka, y lo comparten, ¿no es cierto?, otros analistas, es un régimen autoritario camino hacia una dictadura. Yo le llamo dictadura para fines prácticos, porque en estos momentos sí sentimos que hay recorte de derechos, que hay impunidad sobre esos recortes de derechos, que se ha asesinado a personas, por eso yo digo también eliminar a los enemigos, se ha sacado de manera, para mí, a mi parecer personal, arbitraria a embajadores sin tener en consideración el impacto bilateral, comercial. Ese último es una decisión que cualquier gobierno democrático podría hacer. Correcto. Remover este embajador. Correcto, pero cuando se convierte... No veo cómo eso contribuye a la calificación. Pero como todo se lee en conjunto, todo se lee en conjunto. Yo no puedo decir, ella retiró un embajador porque dijo algo que no le pareció, no. Ha retirado por lo menos, si no me equivoco, a 3 o 4 embajadores. Además, después de haber ocasionado la muerte de 66 personas, un centenar de heridos, haber tenido represalias contra diferentes personas que han denunciado cosas, ministros que han renunciado, etc. ¿Qué represalias, por ejemplo? Si uno lee, estoy hablando del caso de trabajadores, por ejemplo, ¿no?, con respecto al tema de cómo se ha manejado el Ministerio de Trabajo, y ahora tenemos un nuevo ministro que también... Es decir, gente que ha sido despedida No, me refiero a trabajadores que en estos momentos han expresado, por ejemplo, su queja y que luego no han tenido aprobada su huelga, no han tenido, ¿no es cierto?, una resolución. Yo creo que hay un sesgo político. Totalmente. Yo sí ella misma dice, a ver, tráiganme, vamos a ver la solicitud de huelga. Estamos hablando del Ministerio de Trabajo. Quien declara procedentes o improcedentes las huelgas es la Dirección General de Trabajo. No, claro, pero puede ser que en la cadena de mando... No estaba deslizando eso. Yo hablo del gobierno, no hablo de una persona. La señora Boluarte tiene una responsabilidad en lo que le compete. Y hay cosas muy específicas que tienen una responsabilidad con sesgo político. Y no es sorprendente ni es coincidencia que en la anterior gestión, en donde habían terribles cosas, Mario, yo nunca he negado que hemos tenido que negociar, hablar, proponer, ¿no es cierto?, reglamentar, hacer leyes con gestiones ministeriales que no duraban una semana. Y era atroz. Pero en el gobierno actual no hay ni una sola puerta abierta para reuniones, por ejemplo,
con gremios sindicales, con gremios de trabajadores. ¿Prefería usted la administración anterior? Estamos habiendo volteado el tablero. Yo prefiero, sí, por supuesto, la gestión en materia laboral del gobierno pasado me parece mucho mejor y más acertada. La administración en general, la administración como el No, gobierno. mira, es que, de nuevo, tú estás tratando de comparar 66 muertos con una mala, pobre y cuestionable gestión en algunos casos. Entonces yo creo que ahí también hay un parteaguas que es muy distinto. O sea, literalmente decir que no ha pasado nada cuando está muriendo la gente. Nadie ha dicho que no ha pasado nada. Dina Boluarte ha dicho que no pasaba nada. Ok, pero de todas maneras hay una gestión general que dura 1 año 7 meses y hay otra gestión general que tiene los muertos que usted menciona y tiene muchos otros aspectos. Entonces, colocar en la balanza uno y el otro supone colocar todo en la balanza. Es que no es posible para mí, y yo creo que no hay ningún delito comparable con el tema de quitarle la vida a alguien. Claro. Creo que eso para mí siempre. Pero ese delito tiene que ser investigado y sentenciado judicialmente y quizá para que sea, digamos, y quizá para que constituya eso que usted describe, ¿no? Sirva para trazar ese camino sin que tenga injerencia, sino sirva para un despertar y para trazar ese camino hacia la justicia. ¿Usted cree que Pedro Castillo dio un golpe de Estado? Por supuesto, yo fui una de las personas que votó a favor de la vacancia. Sé que eso no es, digamos, o no es la opinión más popular, incluso va develado, el semanario Hildebrand en sus 13 que abrió una encuesta en donde Pedro Castillo, quién sabe, tiene una intención de voto bastante interesante de haber unas elecciones adelantadas o de proponerse un ejercicio, digamos, de elección general, ahora. Pero sí, yo creo que el señor Castillo se equivocó terriblemente al pensar que podía hacer el mismo discurso, ¿no es cierto?, de querer intervenir todos los poderes del Estado. Pero, digamos, y creo que eso ameritaba el alejamiento del poder definitivo, ¿no? Cuando uno habla de equivocación, habla de un problema en el juicio. Es decir, uno se equivoca cuando suma 2 más 5, 6. Esa es una equivocación. En cambio, cuando uno sabe que 2 más 5 son 7 y pone 6... Es lo que hace un dictador. Eso es dolo. ¿No es cierto? Por supuesto. Entonces yo no sé si cabe hablar de equivocación en lo que hizo Castillo, a eso voy. Sí, yo creo que ahí podemos compartir opinión, ¿no? Cuando uno dice equivocación, está extendiendo indulgencias. Totalmente de acuerdo. Mira, pero usted he retrocedido en menos de un minuto. O sea, si el señor ha dicho quiero intervenir el Poder Judicial, me cuesta creer que no quería intervenir el Poder Judicial. Si el señor ha dicho quiero cerrar el Congreso, me cuesta creer que él no haya tenido voluntad de cerrar el Congreso. No es una persona menor de 10 años. Sabía que cerrar el Congreso e intervenir el Tribunal Constitucional no solamente tenía consecuencias, sino que era ilegal y era un delito. Totalmente. Entonces, no era si yo defiendo el sistema democrático, no puedo salir a decir de que el golpe lo ha hecho Dina Boluarte y que acá... No. Pero si usted volviera a estar en el trance de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿volvería a votar y apoyar a Pedro Castillo? Mira, yo no avalaría, y es difícil plantearse porque esta es una elección de segunda vuelta que yo no escogí. No, nadie. Y fue complejo, por ejemplo, y recuerdo también cuando con Verónica Mendoza se conversó una lista de temas que nos gustaría hasta el día de hoy trabajar con cualquier autoridad que pueda trabajar sobre el tema. Y habían temas que no calzaban con la agenda de Perú Libre en ese momento, hasta la fecha no calzan con la agenda de Perú Libre. Pero no es que levantó su voz de protesta mucho a la señora Mendoza, ¿no? No, habrá que preguntarle a ella con respecto a su participación. ¿Pero usted qué le parece? Porque me imagino que es un tema político que la preocupa. Pero yo creo que sí se trataron, y de repente suena muy escaso ello, yo reconozco que ahí tiene que haber una autocrítica tremenda, pero se trató de hacer un esfuerzo, quizá no lo suficiente, desde ciertas carteras para avanzar con temas que hasta el día de hoy me parecen pendientes, ¿no? El Ministerio de Economía con la reforma tributaria, el Ministerio de la Mujer con el tema de el sistema de cuidados, que también ha sido completamente abandonado. Por ejemplo, el sector agrario, ¿no? Con el tema de la reforma agraria que finalmente cayó en un eslogan. No se hicieron muchas cosas en concreta, pese a que hay proyectos de ley que el Ejecutivo mandó al Congreso que es cierto que se echaron a dormir. Pero igual no había pues la contundencia con la que se anunció esta famosa segunda reforma agraria. Son temas que ojalá se retomen, ¿no? Muy bien, yo le agradezco mucho a la congresista de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, la entrevista. Tendremos oportunidad de seguir conversando de estas cosas. Cuando guste. Muchas gracias, Mario.